Hoy hemos venido a la Puebla San Miguel, que está en el rincón de Ademuz, es uno de los pueblos más aislados de la Comunidad Valenciana. Pertenece a la Ruta 99 por tener menos de 100 habitantes y la idea que te propongo es hacer un tramo del PR 131.8, que es el que sube al Alto de las Barracas, pero nosotros nos quedaremos en Las Blancas, en el grupo de sabinas monumentales. Bien, si te parece vamos al centro de visitantes del Parque Natural porque hemos quedado con la técnico y con los del Club Alpino El Rincón. Perfecto, muy bien. Venga. Ah, mira, aquí está Dunia, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carlos, Bueno, Salva. Antonio y Feli, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues sí, la verdad es que la mañana fresca, pero buena. Quería comentaros porque vamos a hacer, he hablado con Salva de hacer el sendero de pequeño recorrido, pero me han dicho que aquí en el parque tenéis una ruta también que coincide. Sí, mira, está aquí el cartel, es justo el Camino de la Sal, que es la ruta 2, y el primer tramo de la ruta nuestra coincide también con el PR, así que podemos aprovechar y hacer el primer tramo juntos. Y es un camino tradicional que conectaba con Arcos de las Salinas, donde la gente de aquí del municipio y de la comarca iban a comerciar con la sal. Ah, perfecto. Pues oye, si os parece, como el día es bueno, vamos a hacer marcha y para arriba. Vale, pues Venga. a caminar. Vale. Bueno, veo, Dunia, que estamos ya en el bosque de Sabinas. Sí, ya hemos subido, estamos en los 1300 metros de altitud y ahora ya vamos a empezar a encontrar bosques de sabina albar. Y aquí tenemos ya un ejemplo que es una sabina, esta es la sabina del Madrero, es una sabina que está catalogada como monumental y vamos a encontrar muchas de ellas a lo largo del recorrido. Ajá. Pues si te parece, seguimos caminando, ¿no? Vale, pues Venga. vamos. Vaya paisaje, Antonio, ¿no? Del Rincón. Desde aquí la verdad es que tenemos una vista muy buena, muy buena. Oye, y a nivel de senderos, porque hoy hemos recorrido un sendero de pequeño recorrido, pero ¿cómo estáis en el Rincón? Hay 7 pueblos en el Rincón, por todos los pueblos hay algún sendero, pasa algún sendero. Y bueno, como es una zona muy despoblada, pues es una maravilla para el senderista. Y a través del Club Alpino del Rincón, ¿qué tipo de actividades estáis haciendo aquí? Pues bueno, somos un club, somos unos 80 socios, tenemos actividades de senderismo sobre todo, también organizamos unas carreras por montaña y ahora recientemente se ha construido un rocódromo en colaboración con el Ayuntamiento de Ademuz y nada, que está teniendo mucho éxito, atrae a mucha gente. Bueno, es que el Rincón la verdad es que es atractivo y es normal que os venga gente a hacer montaña. Bueno, pues si te parece seguimos, ¿no? Vamos a seguir. Vale. Hemos dado la vuelta por Las Blancas, que es la zona más importante de sabinas que tenéis aquí en el parque, y creo que esta es una de las más antiguas, ¿no, Dune? Sí, pues mira, te presento, esta es la Sabina de las Blancas, es una de las más longevas que tenemos aquí en el municipio y tiene aproximadamente, porque la edad es una edad estimada, unos 900 años de edad. ¿Y por qué hay en este reducto tantas sabinas monumentales? Bueno, pues aquí en el parque tenemos catalogadas más de 250 ejemplares de sabina albar, de Juniper sturífera, y esto es debido a la gestión que han hecho los pobladores de aquí del municipio durante años. Esta sabina era aprovechada, sobre todo en la época del invierno, para dar de comer al ganado, y entonces lo que hacían era podar y les hacían unas formas redondeadas y de esta forma evitaban que quedaran ramas transversales donde se pudiera acumular la nieve o el viento y rompiera y al final pues, desquebrajara el árbol. Y entonces, pues gracias un poco pues, a los habitantes de aquí del pueblo, tenemos estos magníficos ejemplares. Muy bien. Pues si queréis ahora bajando, nos podemos acercar al mirador, al Mirar Bueno, que hay unas vistas del Valle de la Puebla muy bonitas. Perfecto, muy bien. Vamos.
Virginia, pues creo que hemos llegado al final del recorrido que teníamos previsto hoy, en este mirador de Mirar Bueno, nunca mejor dicho, porque tenemos la Puebla ahí a los pies y toda la vista espectacular del valle. Y bueno, pero creo que el PR continúa. Sí, sí, hemos llegado al final de la ruta de hoy, hemos hecho un tramo cortito del PR, pero el PR tiene 22 kilómetros de recorrido y nada, os invito a que algún día continuéis porque hay unas formaciones de pinar silvestre, bosques maduros, sabinas rastreras, muy bonitas para visitar también y caminar. Vale, pues nos lo apuntamos, pero si te parece por las horas que son, nos bajamos al pueblo a comer. Perfecto, vamos Venga. a comer.